Hola amigos de YouTube, lo que vamos a ver en este video es una joya del análisis matemático, una de las piedras fundamentales de lo que es este curso, aparte de lo que fue el tema derivada, ¿no? Es el teorema fundamental del cálculo. Bien, entonces hasta aquí lo que hemos demostrado con todos estos videos que hemos visto, que hemos hecho, es que, por ejemplo, todas estas funciones, todas estas integrales, mejor dicho, integrales definidas, integral entre 0 a 10 de esta función, todas estas integrales existen. Hasta ahora no sabemos calcular su valor. Estas integrales que representan un área encerrada entre la función y el eje x existen. ¿Por qué existen? Porque, bueno, en este caso e a la x es una función continua y ya vimos en videos anteriores que las funciones continuas son integrables, así que sin problema esta integral existe. En este caso 1 sobre x en este intervalo de 1 a 10 es una función continua. El problema lo tendría en 0, pero como aquí no estamos integrando, no estamos incluyendo a el 0 en la integración, ¿no? Sino que estamos trabajando de 1 a 10, podemos decir que esta función es continua y por lo tanto esta integral existe. Y lo mismo podemos decir de la función módulo de x. La función módulo de x es una función continua en todo su intervalo, así que esta integral existe. El teorema fundamental del cálculo nos va a servir para ir un paso más adelante y conocer cuánto vale el valor de cada una de estas integrales de una manera muy sencilla. Por eso el poder de este teorema y la importancia de que lo entendamos bien. Bien, para empezar entonces, vamos a suponer que tenemos una función f de x y lo que voy a inventarme ahora es otra función que lo que me va a devolver es el área entre un punto A y un punto X de esta función. A esa función la voy a llamar función área, porque justamente lo que me está devolviendo es el área. El área en este pedazo, ¿no? Sería el área comprendida entre esta arista, entre el eje, entre la función y entre esta arista definida por el elemento x, que en este caso es la variable independiente de esta función. ¿Está? Entonces, según el x que yo tome, la función área me va a devolver el área bajo esta curva, ¿no? Así que esta es la función área. ¿Qué operación tengo yo que hacer? ¿Qué pinta tiene la función área? Bueno, ya conocemos cómo calcular el área bajo una curva, ¿no? Es decir, entre la función y el eje. El área, en este caso, va a ser la integral definida entre a y entre x. ¿Está? Fíjense que según yo varío el x, me va a variar el límite superior de la integral. Bien, es decir, que en este caso la función área valuada en a me va a dar 0, porque estaría haciendo yo la integral definida entre a, y una integral donde ambos extremos coinciden valen 0. La función área valuada en 1 va a ser la integral entre a y x de esta función, de la función f, y va a ser el área comprendida entre a y 1, ¿no? Entre a y, en el caso de que x aquí fuera 1. La función área valuada en 2, bueno, lo mismo, el área entre a y 2. Entonces la función área me devuelve el área bajo la curva de otra función. Bien, y aquí es donde muchos se confunden, porque ven y uno se pregunta ¿por qué acá hay una t? ¿Por qué aquí hay dos variables? Una es la x y una es la t. Bueno, porque aquí la variable independiente de esta función
no tiene nada que ver con algo de aquí dentro. ¿Está? La variable independiente sencillamente es el límite superior de la integral. Entonces por eso no ponemos una x también aquí dentro. ¿Qué pasa si pusiéramos una x aquí dentro? Es decir, ¿qué pasa si yo pondría esto? Como vendría siendo hasta ahora. Bueno, que por ejemplo, cuando yo quiera calcular la función área valuada en 1, me va a quedar la integral entre a y 1 de f de 1. ¿Está? Porque x vale 1 y aquí yo puse x. Y si x vale 1, f de 1 va a ser una constante. Y esta integral de a 1, ya estoy integrando cualquier cosa. Ya esto no es el área. Entonces, por eso tengo la necesidad de, dentro de la integral, poner otra variable. Ponerla, llamarla de otro modo, ¿para qué? Para que la única variable de esta operación sea el límite superior de la integral. ¿Está? Entonces la función área devuelve el área entre a y x. ¿Está? Bien. Así que esta no es la manera correcta de expresar esta operación. Bien, entonces, vamos a suponer que tenemos una función continua. Si es continua, es integrable. Tenemos la función área. Y lo que vamos a calcular ahora es la derivada con respecto a x de la función área. Bueno, es muy fácil. Es el límite para h tendiendo a 0 del área valuada en x más h menos el área valuada en x dividido h. Vamos haciendo los reemplazos. El área en x es esto. El área en x más h es esto. Fíjense, lo único que varía es el límite superior de la integral. Y ahora voy a aquí aplicar una propiedad. Ustedes recuerdan que una de las propiedades de la integral es que yo podía descomponer siempre una integral como suma de dos integrales, ¿no? Recuerdan que si yo tengo la integral entre a y b, podía descomponerlo entre la suma de la integral entre a y c más la integral entre c y b, donde c era un punto medio entre a y b. Bueno, voy a aplicar esta propiedad para desarmar esta integral y la voy a expresar así. Fíjense, como la integral entre a y x más la integral entre x y x más h. ¿Está? Eso es toda esta integral aplicando esta propiedad. Bien, fíjense que ahora me quedo aquí sumando la integral entre a y x de f y aquí restando. Las simplifico las dos y esto me queda esto de aquí, que queremos ver cuánto vale. Bueno, aquí voy a aplicar otra propiedad. Repásenla, que la hemos explicado en su momento. Era la propiedad que me permitía a mí acotar el valor de esta integral. Yo podía acotar el valor de esta integral de esta manera, donde m de h va a ser el mínimo que tome esta función entre x y x más h, perdón, el mínimo que tome la función f entre x y x más h, y m va a ser el máximo que tome esta función en el intervalo x más h. Ponemos m de h porque evidentemente va a depender de cuán grande sea h. ¿Está? Bien. Entonces, en vista de que podemos acotar esto de esta manera, vamos a reescribirlo de esta otra manera, que lo que hice aquí es dividir. Sencillamente este h lo pasé dividiendo aquí y me queda esta desigualdad. ¿Está? Bien, entonces vamos a trabajar un poquito con esta desigualdad a la que hemos llegado. Vamos a hacernos un esquema de todas las cosas que tenemos aquí dentro. Tenemos a la función, que era una función continua, recuerden eso, y la dibujamos como tal. Tenemos el intervalo x y x más h,
donde yo voy a calcular esta integral, que sabemos que existe por ser una función continua. Tenemos m de h, que es el mínimo que toma la función en este intervalo, y m de h, está aquí arriba, es el máximo que toma la función en ese intervalo. Tenemos f de x aquí y f de x más h en la otra punta. Bien, entonces ahora voy a calcular el límite. Aplico límite, la operación límite para h tendiendo a 0 en cada uno de sus miembros. Se mantiene la igualdad, la desigualdad, mejor dicho. Y ahora fíjense, esta es una función continua. ¿Qué pasa conforme h tiende a 0? Si h tiende a 0, este punto se va a acercar cada vez más al valor de f de x. ¿Y qué va a pasar con el mínimo y con el máximo? Bueno, también al reducirse todo este intervalo, por ser una función continua, este m de h se va a parecer cada vez más a f de x. Y lo mismo va a aparecer con el máximo, se va a ir pareciendo cada vez más a la función. En el límite, ¿qué es lo que va a pasar? El mínimo va a ser igual a f de x. Y el máximo también va a ser igual a f de x. Eso exclusivamente porque hemos tomado una función continua. Piensen, es intuitivo, se ve que conforme h tiende a 0, este punto se iría acercando cada vez más, el mínimo se iría pareciendo cada vez más a f de x y el máximo también. En el límite, el mínimo y el máximo van a ser iguales y van a ser igual al valor de f de x. Entonces, si reemplazamos esto aquí, me quedaría esto que vemos aquí. Y entonces, ¿qué es lo que me dice? Que este límite va a ser mayor o igual a f de x y va a ser al mismo tiempo menor o igual a f de x. Por lo tanto, lo único que puede cumplir con esta desigualdad es lo siguiente, que este límite sea igual a f de x. Porque algo no puede ser mayor o igual o menor o igual a la misma cosa, ¿no? En este caso, lo único que cumple esta desigualdad es esta igualdad. Entonces, fíjense a lo que hemos llegado, ¿no? Vamos a reescribir todo. Que la derivada de la función área es la función f de x. ¿Está? Recuerden, la función área es esto de aquí. Entonces, reescribimos todo esto de esta manera. La derivada con respecto a x de la función área es igual a f de x. Y eso es lo que es el teorema fundamental del cálculo. Eso es lo que nos dice. ¿Qué nos dice? Que si yo tengo una función continua, f continua, y si yo la integro y después la divido, obtengo la función continua que yo tomé. ¿Está? Es decir, que la función área lo que me devolvía era el área de la función f. Ahora la derivada de la función área me devuelve a la función f. ¿Está? Esta es una poderosísima herramienta que, entre otras cosas, fíjense lo que nos dice. Si yo tengo, bueno, acá algunos ejemplos, ¿no?, de cómo aplicar esta formulita. Yo tengo esta derivada, la derivada de la función área de la función x cuadrado es igual a x cuadrado. Recuerden que pongo aquí t cuadrado por el tema de que en la función área la única variable es el límite superior. En el caso de esta derivada va a ser e a la x. En el caso de esta va a ser 1 sobre x, es decir, es siempre la función que tenemos aquí dentro. ¿Está? Por supuesto, 1 de x debemos trabajar esta integral en la zona donde es continua la función, ¿no? Pero bueno, esto es lo que me dice este teorema. ¿Y para qué nos sirve? Entre otras cosas, fíjense el gran aporte que hace. Pequeño gran aporte, después veremos otro mayor. Si yo tengo una función x y la derivo, ¿qué obtengo? La derivada primera. Si yo obtengo la derivada primera y la derivo, ¿qué obtengo? La derivada segunda de la función f y la derivada primera de la función f'. ¿Está? Pero ahora lo que podemos agregarle a este dibujito
es que la funcionaria está aquí arriba. Si yo derivo la funcionaria, obtengo la función f. ¿Está? Si derivo f, f', y si derivo de vuelta, f segunda. Pero la derivada de la funcionaria me va a dar la función f de x. ¿Está? Este es un aporte, es decir, que si yo tengo la función x y sé calcular la funcionaria, yo sé que la funcionaria es la función cuya derivada va a ser f de x. Eso es lo que me dice el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Bien, en próximos videos vamos a ver un poquito más a fondo cómo podemos aplicar este teorema al cálculo de derivadas para luego poder darle una aplicación un poquito más amplia. Espero que les haya gustado este video. Si es así, exprésenlo. Nos vemos en el próximo video. Chao.